Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Hoy, en estos días, la tormenta Beta estará afectando parte de Carolina del Norte aquí en los Estados Unidos. Esperamos esperemos que no haga tanto daño, porque por esa zona por allá, por Luisiana y eso es muy doloroso cuando ese río Mississippi se desborda y todo eso, más la tormenta. Es muy lamentable, demasiados damnificados y demasiado daño materiales. Ya no hay tantas víctimas humanas porque las medidas se toman con antelación y no hace ese daño. Tenemos que seguir cuidándonos de la pandemia, como he dicho, allá sobre todo, porque no queremos que nuestros hermanos dominicanos, ustedes, nuestros hermanos, sigan muriendo e infectándose de esa terrible pandemia. Bueno, hoy se inicia una nueva etapa del juicio vergonzoso de la Odebrecht, donde un 35% del gobierno pasado estuvo involucrado en esa maléfica mafia. Como ustedes saben, ese mismo presidente Leonel estuvo salpicado con los tucanos, que fueron sobrevaluados en más de 75 millones de dólares. Costaban 25 y pagaron 92 millones de dólares al Brasil. Ahí está Tommy Galán. Imagínense, un hacedor de leyes. Eso es lo penoso, lo más penoso, que cómo podríamos tener unas cámaras de esa índole mafiosa y antidominicana. Ahí tenemos también a De la Rúa, tenemos también a Temístocles Montaz, tenemos también a Ángel Rondón. Tenemos tantas personas ahí involucrada en ese fatídico fraude en contra de nuestra nación, la cual la desfalcó y la desangró inmisericordiamente. Por eso hoy tenemos que estar a la expectativa. Ahora bien, ya serán juzgados el grupito que está, porque falta eso, declararán quienes estuvieron con ellos involucrados ahí, que son los que no se ven, que son la mayoría. Tendrán que declarar, porque entonces la pena es muy larga la que le corresponde en prisión. Y la ventaja para el país es que ese juicio se iniciará con una Procuraduría General renovada, que sí impartirá justicia. Eso es un motivo de aliento para nuestra nación y sabemos que ese dinero se recuperará. Entonces, tenemos que estar al tanto de todas maneras, porque es necesario que esa gente sea condenada a al periodo de cárcel que les corresponde y que esos dineros sean confiscados en su gran mayoría. Por otro lado, queremos lamentar el asesinato de 2 profesores allá en Santiago. Se dice que fue una confusión, ojalá haya sido eso, y no que traten ahora de querer hacer renacer la violencia y los asesinatos por encargo. Claro, esos profesores se supone que no estarán en eso, pero han ocurrido otros que sí mueven a mucha duda también. Es importante que continuemos. Fíjense bien, el asesinato de ese señor que recibió una gran indemnización por haber pasado 24 años en la prisión aquí, injustamente, porque fueron testigos creados como allá. Pero aquí no se juega, aquí se imparte justicia. Claro, por eso estamos tan atrás, porque allá no se imparte. Incluso este mismo gobierno le enrostró al gobierno pasado esa debilidad judicial que ellos implantaron con el objetivo de continuar dañando nuestra nación y creando un ámbito de desconfianza a las inversiones extranjeras
con tantas mafias y tantos asesinatos. Y también al turismo le hizo demasiado daño, tanto que hablaba ese Francisco Javier, que debe estar preso también. Y fue que coadyuvó grandemente a que la pandemia de coronavirus se adentrara más, porque mientras Danilo y el otro grupo hacía campañas políticas pro-reeleccionistas, él incentivaba los viajes a los países donde la pandemia estaba azotando atrozmente, como por ejemplo a España, Italia, Francia e Inglaterra. Ese Francisco Javier García, esa bella salúa, que también es insensible, simuladora y arrogante. Ustedes vieron cómo quiso echarle lodo a Paliza. Ese es un jovencito que es tan capacitado, tan firme, tan pausado. Quiso burlarlo, pero le salió mal porque quiso subestimar, a pesar de que ellos no tienen capacidad de valoración, esa gente del pasado gobierno, porque un país que se dedique a dañar la nación carece de capacidad real y de sentimientos reales hacia nuestra nación y hacia sus conciudadanos. Por otro lado, estamos muy contentos porque el presidente electo dominicano, Luis Abinader, tendrá su primera participación frente a las Naciones Unidas, y ahí ustedes saben que las naciones cabildean, o sea, no me gusta decir de negociar, porque las negociaciones, como ya se habla, de que hay que negociar, por ejemplo, un caso judicial, eso es ridículo. Con la justicia no se negocia. Por eso el tráfico de influencia llegó tan lejos allá. Ahora bien, las condiciones se están dando por el Ministerio Público y la Judicatura en general de que el sistema judicial mejorará ampliamente. Claro, fíjense en el asesinato anterior que inicié la conversación con relación al señor apellido Quesada, que recibió la compensación aquí de $24 millones, que fue asesinado allá en Herrera. Pero fíjense bien, la comunidad de Herrera cooperó y capturó a uno de los asesinos, y por eso se llegó a esclarecer en gran parte ese asesinato y de dónde vino, dónde tuvo su origen ese crimen, y que se determinó que fue de La Victoria, y eso indujo al gobierno a tomar posesión de La Victoria, porque fíjense bien, eso era como un negocio de vender armas, celulares, drogas, prostitución. Eso era un antro de prostitución en todos los aspectos. Pero también volvemos a reiterar o a repetir que ese alcaide que fue sustituido tiene que ser remitido a la acción de la justicia ordinaria, porque tenía un rango militar, porque ese señor sabe cuáles eran los grupos de ahí que mandaban a matar a muchos ciudadanos hermanos dominicanos de forma de sicariato. Entonces, ellos saben ahí, toda esa gente que dirigía la Victoria tiene que ser juzgada en nuestros tribunales como ciudadanos ordinarios, todos. Y así sí se librará la cárcel de La Victoria, que ahora sí se va a renovar, porque la habían renovada de edificio, pero no de personal, y los presos ahora, si se renova debidamente, podrán regenerarse en la misma, y eso es muy importante, que se renove esa cárcel, porque no se estaban regenerando los internos, se estaban pervirtiendo más con el consumo de drogas, alcohol, prostitución, juegos de azar y tantas cosas dañinas que se estaban realizando ahí dentro. Ahora
el pueblo tiene la confianza de que las nuevas autoridades sí harán lo que se debe hacer, es decir, renovar debidamente ese penal y los demás del país, porque entonces sí serán cárceles modelos, porque tenían el nombre de cárceles modelos por los atracos, por la planificación de crímenes desde ahí, por la prostitución, por el tráfico interno de droga que la dejaban entrar ahora. Y es importante que la población entienda que debe adaptarse a que las visitas sean verdaderamente reguladas, porque a no haber sido reguladas, eso permitía que hasta los mismos parientes se confundían con otros ahí, y ahí llevaban celulares, drogas y todo eso, y permitían que los presos peligrosos salieran de noche, que es otra cosa, porque eso mismo se realizaban el sicariato y muchos atracos. Entonces eran contubernio, contumacia con las autoridades que fueron expulsadas, pero hay que reducirlas a la acción de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes, porque bastante que fueron, porque fueron lo mismo que la contumacia que hubo entre Marlon Martínez y su madre, que ahí está suelta. Esa puesta en libertad, ese habeas corpus, hay que apelarlo. La Suprema Corte de Justicia tiene que tomar en cuenta eso, porque ahora viene el juicio de Odebrecht y eso ahora se quedará impune, como el caso de Carla Maciel, que la asesinaron vilmente. Se dice que para vender los órganos. Entonces, hermanos dominicanos, y ahí hay una médico que está involucrada. No podemos seguir olvidando y echarle tierra a esos crímenes tan atroces. Eso tiene que estar vigente y continuar siendo investigado por el bien de la nación y para ir frenando, aunque sea lentamente, esa pandemia de crímenes en nuestra nación. Y todavía los asaltos siguen y hay mucha gente que tiene miedo, pero las vecindades o comunidades deben reunirse y envalentonarse y enfrentar esa situación conjuntamente con las autoridades entrantes, porque eso es un problema de todos, no es solamente de ellos, y por tal razón debemos todos cooperar, porque esa es una situación que nos atañe negativamente a todos. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a seguir vigilantes, y el Ministerio Público dio unas declaraciones muy importantes de que todas esas declaraciones juradas de los exministros que salieron y de los que entraron ahora por el nuevo gobierno serán investigadas, porque ¿cómo es posible que Danilo, que él mismo lo dice, que despilfarró todo el dinero del pueblo en su campaña política, y esos 100.000 millones de pesos que debieron ser utilizados debidamente en la pandemia desaparecieron en su gran mayoría? Era un negocio, fue un negocio que establecieron con la pandemia. Así es que mantengámonos vigilantes, hermanos dominicanos, y hasta la próxima locución, que será mañana, si Dios lo permite. Buenos días.